Te voy a contar algo que me cambió la vida en 30 segundos. Y no fue una pelea, ni una confesión, ni una escena dramática en un restaurante. Fue un simple mensaje de voz. Pero no era para mí. Eran las 7:06 de la mañana, un miércoles cualquiera, y Lucía, mi mujer, se estaba duchando. Yo me había despertado antes que ella, algo raro, porque siempre es ella la que se mueve primero. Estábamos en casa, nuestra casa de siempre, con las mismas paredes pintadas de blanco roto que compramos juntos hace 9 años, la misma cafetera vieja que gotea, y el mismo silencio incómodo que llevábamos arrastrando desde hacía semanas. Su móvil estaba en la mesilla, sin bloqueo de pantalla. Nunca lo tenía. ¿Confianza? ¿Costumbre? No lo sé. Y no te voy a mentir, no fue que lo agarré con la intención de espiarla. Solo quería mirar la hora. El mío estaba en la cocina cargando. Nada más. Pero en ese momento, mientras lo tocaba para ver la hora exacta, vibró. Un mensaje de voz en WhatsApp. De un contacto guardado como Clara Zapato de Tacón. Clara, mi cuñada. O eso pensaba. Sin querer, y esto no es una excusa, es literal, toqué el mensaje y empezó a reproducirse en voz alta. Te juro que fue solo una vez, tía. Pero no sé si me arrepiento. Fue brutal. No lo esperábamos ninguno de los dos. Solo, pasó. Pausa. El agua seguía corriendo en la ducha. Yo me quedé de piedra. La voz no era la de Clara. Ni por asomo. Y no era un audio dirigido a Lucía. Era un audio de Lucía. Mi mujer. Lo que pasó después no fue lo que esperas. No salí corriendo. No me puse a llorar. No lancé el móvil contra la pared. Me quedé quieto. Sentado al borde de la cama, con el teléfono en la mano, el corazón encogido y la mente completamente en blanco. Porque eso es lo que pasa cuando algo se rompe de verdad. No hay ruido. No hay gritos. Solo un silencio tan jodido que parece que te envuelve por dentro. Apagué la pantalla. Dejé el móvil exactamente donde estaba. Me levanté, fui a la cocina y me puse a preparar café. Nada del otro mundo. Café soluble, una cucharadita de azúcar, leche semidesnatada. Todo automático. Me obligué a no pensar. Lucía salió del baño unos minutos después, con una toalla envuelta en la cabeza y otra cubriéndole el cuerpo. Me dio un beso en la mejilla, como cada mañana. No dije nada. Solo le di la taza. Y ella, nada. Como si nada. Ahí empezó el juego. Durante los siguientes días me convertí en actor. En el mejor papel de mi vida. No por venganza. Ni por estrategia. Era puro instinto. Necesitaba tiempo. Saber más. Entender algo. Porque lo del mensaje era grave, sí, pero no tenía contexto. ¿Una vez? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Antes o después de que me dijera que estaba estresada y necesitaba su espacio? Me volví una especie de sombra silenciosa. Observaba. Escuchaba. No dormía. No comía. Pero sonreía. Hacía chistes en la cena. Hablaba con mi hija como siempre. Y cada noche, cuando Lucía se dormía, me quedaba mirando el techo, con el audio repitiéndose en mi cabeza como un bucle infernal. No me atreví a volver a mirar el móvil. No por miedo a encontrar más. Sino porque no quería caer en lo obvio. Lo de espiar no era lo mío. Yo quería que ella se delatara sola. Que se confiara. Y lo hizo. Una noche, un viernes, estábamos viendo una película tonta de esas de parejas que se reencuentran en un aeropuerto. A mitad de la historia, ella dijo, sin mirar la pantalla.
¿te das cuenta de que ya no hablamos como antes? Yo tragué saliva. No por el comentario, sino por el tono. No sonaba a queja. Sonaba a ensayo. Como si hubiera estado practicando esa frase. Estamos cansados, Lu, respondí. Es normal. ¿Y si nos tomamos un tiempo? Dijo. Así. Frío. Directo. ¿Qué clase de tiempo? Pregunté, sin levantar la voz. Ella dudó. Era como si no se esperara que yo preguntara tan tranquilo. Luego dijo. Unas semanas. Cada uno en su espacio. Pensar un poco. No pregunté más. No lloré. No suplicé. Solo asentí. Y ahí fue cuando confirmé que el mensaje de voz no era algo aislado. Era la punta del iceberg. Esa noche dormí en el sofá, por decisión mía. Al día siguiente me fui al taller antes de que amaneciera, aunque era sábado. Necesitaba moverme, ensuciarme las manos con grasa, tocar algo real. A las 9:30, Lucía me mandó un mensaje. Me voy a Madrid. Me alojo en casa de Clara este finde. Te dejo la comida hecha. Mentira sobre mentira. ¿Y sabes qué hice? Le respondí con un ok. Porque cuando estás a punto de estrellarte, lo peor que puedes hacer es girar el volante en seco. Hay que mantener la dirección, fingir normalidad y esperar el momento justo. Yo ya no quería saber con quién había sido. Ni cuándo. Ni cuántas veces. Eso ya me daba igual. Lo que quería era algo mucho más simple. Quería que se diera cuenta de que me había subestimado. Que no iba a encontrar al Javier de siempre cuando volviera. Que el hombre que besaba su mejilla cada mañana ahora estaba fabricando, pieza por pieza, la venganza más jodida que pudiera soportar. Y no me refiero a publicarlo en redes, ni a montarle un numerito en público. Estoy hablando de algo real. Frío. Personal. Algo que doliera donde ella creía que estaba a salvo. El domingo a primera hora me desperté antes de que saliera el sol y me quedé mirando el techo sin moverme, como si el silencio del dormitorio fuera un enemigo que respiraba despacio al otro lado de la cama. Lucía no estaba. Se había ido la tarde anterior, y la casa parecía más grande de lo habitual, vacía de un modo incómodo. En la cocina, la cazuela con la comida que había dejado seguía tapada, todavía con el vapor condensado en la tapa. No la toqué. Me preparé un café rápido y me senté frente a la mesa, sin mirar el móvil. Sabía que si abría WhatsApp vería la foto de perfil de Lucía, esa sonrisa forzada de las últimas semanas, y algo dentro de mí se rompería un poco más. Decidí ir al taller. Era domingo, pero prefería estar rodeado de ruido, aceite y herramientas antes que de silencio. Abrí el portón, encendí las luces y me puse a trabajar en un coche que llevaba días esperando una reparación. Mientras desmontaba el motor, pensaba en ella. No en lo que había hecho, sino en el modo en que había sido capaz de ocultarlo. Me daba rabia recordar la naturalidad con la que me hablaba por las noches, cómo me preguntaba por mi día, cómo se acercaba a besarme en la frente antes de dormir, todo con la misma tranquilidad de quien sabe que ya ha tomado una decisión y solo está esperando el momento correcto para ejecutar el resto del plan. A media mañana entró Sergio, mi ayudante, un chaval de 26 años que apenas llevaba 3 meses conmigo. Me preguntó si estaba bien porque era raro verme ahí un domingo. Le dije que no podía dormir, que prefería aprovechar el día. No preguntó más. Trabajamos un rato en silencio hasta que sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Dudé, pero contesté. Una voz de mujer me preguntó si era Javier Martín. Dije que sí. Era una chica de una tienda de muebles de Toledo. Había un pedido a mi nombre, un cabecero y una cómoda que se entregarían el lunes en la dirección de siempre.
Dijo que necesitaba confirmar la recepción. Le respondí que no había hecho ningún pedido y que debía ser un error. Me leyó los datos, nombre completo, dirección exacta, teléfono de contacto y correo electrónico. Todo correcto. Le pedí el correo del cliente asociado al pedido. Era el de Lucía. Corté la llamada. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, mirando el suelo. No sabía si sentir rabia o tristeza. No era el gasto, ni el detalle de los muebles. Era lo simbólico. Estaba redecorando nuestra habitación mientras pensaba en separarse. O peor, estaba preparándola para otra etapa en la que yo ya no tenía lugar. A mediodía volví a casa. El olor de la comida se había mezclado con el del detergente y el conjunto resultaba tan artificial que abrí las ventanas para que entrara aire. No podía comer. Me serví un vaso de vino y me senté en el sofá, mirando el móvil sobre la mesa. Lo agarré varias veces y lo solté. Al final lo desbloqueé, abrí el navegador y busqué cómo saber con quién chatea tu pareja sin tocar su móvil. Leí artículos que sonaban a basura, foros llenos de gente rota contando sus historias, programas espía con nombres absurdos. Cerré todo. No quería convertirme en ese tipo de persona. A las 4 de la tarde, Lucía me escribió, he llegado bien. Mañana vuelvo por la tarde. No te olvides de sacar la ropa del tendedero. Respondí con un simple vale. Tardó menos de un minuto en leerlo y no dijo nada más. Dejé el móvil boca abajo y me puse a limpiar la casa entera, cada habitación, cada rincón, como si el cansancio físico fuera una forma de mantener la mente ocupada. Esa noche no dormí. A medianoche, salí al balcón con una manta y me quedé mirando las luces del pueblo. Todo estaba en calma. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro. Me di cuenta de que lo que más me dolía no era la posible infidelidad, sino la indiferencia. El modo en que ella se había ido sin mirar atrás, sin preocuparse siquiera por si yo sospechaba algo. Esa frialdad era peor que cualquier traición. El lunes, mientras desmontaba otro coche, recibí un mensaje de mi amigo Carlos, que me preguntaba si seguía en pie la cena del viernes. Me había olvidado por completo. Carlos y su mujer, Raquel, eran nuestros amigos de siempre. Desde hacía meses Lucía buscaba excusas para no verlos. Yo solía pensar que era por las discusiones sin importancia entre las dos, pero ahora todo tenía otro color. Le respondí que sí, que nos veríamos el viernes. No sé por qué lo dije. Quizá necesitaba mantener las apariencias un poco más, o tal vez quería que Lucía se sintiera observada. Cuando volvió esa tarde, parecía más relajada que nunca. Llevaba una bolsa de ropa nueva y una sonrisa ligera. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó qué tal el fin de semana. Le respondí que tranquilo, que había estado trabajando. Se rió y me dijo que algún día tenía que aprender a descansar. No pude evitar soltar una carcajada corta, irónica, pero no dijo nada. Durante la cena, me contó cosas sobre su fin de con Clara, que habían ido de compras, que se habían puesto al día, que necesitaba despejarse un poco. Yo asentía y comía en silencio. Cuando terminamos, se fue a la ducha y yo me quedé recogiendo los platos. Al pasar por el dormitorio, vi su maleta abierta sobre la cama. Dentro, entre la ropa doblada, asomaba una pulsera de hombre. Negra, de cuero, con un cierre metálico. No era mía. La miré un largo rato, sin tocarla. Me limité a cerrar la maleta y dejarla donde estaba. En otro momento habría preguntado, pero no quería hacerlo todavía. A veces el silencio vale más que la evidencia. El resto de la semana fue una comedia. Lucía se comportaba como si nada hubiera pasado. Incluso propuso que saliéramos a cenar el sábado, para desconectar. Acepté. Pero antes llegaría el viernes y la cena con Carlos y Raquel.
Y ahí, sin planearlo del todo, decidí que sería el momento de probar algo. El viernes, cuando llegamos al restaurante, Lucía parecía más nerviosa que de costumbre. Raquel la abrazó y Carlos me dio una palmada en la espalda. Pedimos vino y empezamos a charlar de tonterías, de trabajo, de los niños. En mitad de la conversación, Raquel mencionó algo sobre una exposición de fotografía que había estado muy bien el fin de semana anterior en Madrid. Dijo que se había encontrado allí con una amiga del colegio y al nombrar el sitio exacto, el Café Central, noté cómo Lucía se tensaba. La miré. Fingió sonreír y cambió de tema enseguida, preguntando por el hijo de Carlos. Nadie más lo notó. Yo sí. Durante el postre, me excusé y fui al baño. No tenía ganas, solo necesitaba pensar. En el pasillo, mientras me lavaba las manos, escuché detrás de la puerta contigua una voz que conocía bien. Era Lucía, hablando bajo, con un tono distinto. No puedo ahora, te escribo luego, dijo. Luego, el silencio. Cuando volvió a la mesa, se notaba que había borrado algo de su cara, una expresión que no era tristeza ni culpa, sino prisa. Me miró y sonrió, como si nada. Al volver a casa, me preguntó si me había divertido. Le dije que sí, que hacía tiempo que no lo pasábamos tan bien. Me respondió que pensaba lo mismo y me dio las buenas noches. Se metió en la cama y se durmió rápido. Yo me quedé en el salón, con el corazón acelerado, mirando su bolso apoyado en la silla. No lo abrí. No quería hacerlo todavía. Quería que todo saliera de su boca, no de una pantalla. El sábado, por la mañana, se levantó temprano para ir al mercado. Cuando salió, me quedé mirando por la ventana hasta que dobló la esquina. Cogí el teléfono fijo, marqué el número de Raquel y, después de los saludos de cortesía, le pregunté sin rodeos si sabía algo de ese chico nuevo del que Lucía había hablado. Hubo un silencio breve y luego un suspiro. Raquel me dijo que no era asunto suyo, pero que hacía meses que veía algo raro. Dijo que una vez, cuando fue a tomar un café con Lucía, la vio entrar en el coche de un hombre que no era yo. Que había preferido callar. Agradecí su sinceridad, colgué y me quedé quieto frente a la ventana. No sentí rabia. Ni tristeza. Sentí una especie de claridad brutal. Supe que la siguiente vez que Lucía saliera de casa, yo la seguiría. No para sorprenderla. No para hacer un escándalo. Solo para verla con mis propios ojos, para ponerle cara al tipo que había convertido mi vida en un teatro. Cuando volvió del mercado, me saludó igual que siempre. Me contó que había visto a la panadera y que habían hablado de las fiestas del pueblo. Reímos un poco. Y mientras ella guardaba las verduras en la nevera, pensé que en menos de una semana ya no quedaría ni rastro de esa rutina. Que todo, absolutamente todo, estaba a punto de derrumbarse. El martes siguiente me levanté con la decisión ya tomada. No tenía un plan elaborado, pero había una claridad dentro de mí que no necesitaba estrategias. Si quería recuperar algo de control sobre mi vida, tenía que dejar de imaginar lo que hacía Lucía y empezar a verlo. No era curiosidad, era supervivencia. Pasé la mañana en el taller haciendo como si nada. Atendí a los clientes, arreglé un par de coches y hablé con Sergio sobre una reparación pendiente. Fingir normalidad se me había vuelto una costumbre. A las 3 cerré el taller y le dije a Sergio que me iba a hacer unos recados. En realidad, fui directo a casa para cambiarme de ropa. Me puse una sudadera gris, una gorra y las gafas de sol. No iba a esconderme, pero tampoco quería llamar la atención. A las 4:15, Lucía salió del trabajo, lo sabía porque había comprobado su horario las últimas semanas, así que me dirigí hacia el aparcamiento donde solía dejar el coche. Aparqué el mío un poco más lejos y esperé con el motor apagado.
A los pocos minutos la vi salir del edificio, con el bolso colgado al hombro y una sonrisa que no me dedicaba a mí. Se subió a su coche y arrancó. La seguí a distancia. No conducía hacia casa ni hacia el supermercado, sino en dirección a la carretera que lleva al polígono industrial, donde hay varios bares y almacenes. Tomó una calle lateral y aparcó frente a un bar discreto, de esos de menú barato y camareros que ya conocen a los clientes habituales. Me quedé en el coche observando. A los 2 minutos, un hombre apareció desde la esquina. No era especialmente joven, ni atractivo, ni elegante. Tenía unos 40 y pico, el pelo rapado y llevaba una mochila al hombro. Se acercó al coche de Lucía, ella bajó del vehículo, se saludaron con un beso en la mejilla que duró demasiado y entraron juntos al bar. No hizo falta más. Me quedé mirándolos por un instante, con una mezcla de asco y calma. No sentí rabia en ese momento, ni ganas de gritar. Sentí que todo encajaba. El silencio, las mentiras, los fines de semana fuera, la pulsera de cuero. Todo estaba frente a mí. Esperé 15 minutos. Los vi sentarse al fondo, reírse, hablar con una familiaridad que dolía más que cualquier gesto físico. No parecía una aventura casual. Había complicidad. Tomé el móvil y les hice una foto desde el coche. No por venganza, sino para recordarme que aquello no era un sueño ni una paranoia. Era real. Después arranqué y me marché. No quería ver más. No necesitaba hacerlo. Tenía suficiente. Esa tarde no volví a casa. Di vueltas en el coche por los alrededores, sin rumbo. Pensaba en qué hacer, en si confrontarla esa misma noche o si esperar. Sabía que una discusión en caliente solo serviría para que negara todo o se hiciera la víctima. Necesitaba un plan. Aparqué frente al río y me quedé mirando el agua. No pensaba en matarme ni en nada parecido, pero entendí perfectamente por qué hay hombres que se pierden después de algo así. No es la infidelidad en sí lo que destruye, sino la sensación de haber vivido una mentira, de que las palabras, los gestos y los recuerdos dejan de tener valor. Es como si alguien hubiera borrado los últimos años y solo quedara una sucesión de imágenes vacías. Volví a casa cuando ya era de noche. Ella no había llegado. En la mesa de la cocina había un papel con una nota: he tenido que quedarme un rato más en la oficina. No me esperes para cenar. Leí la nota y la dejé donde estaba. Subí al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba nuestros papeles. Saqué el contrato de matrimonio y lo dejé sobre la cama. No porque fuera a hacer nada legal todavía, sino porque necesitaba mirarlo, tocarlo, recordar que alguna vez existió una promesa. Luego volví a guardarlo y me duché. A medianoche Lucía entró en casa sin hacer ruido. Pensó que estaba dormido, pero la oí moverse, quitarse los zapatos, meterse en la cama y suspirar. No me giré. Me quedé de espaldas, mirando la pared. Al día siguiente, desayunamos juntos como si nada. Habló del trabajo, de la hija de su compañera, de la subida del pan. Respondí con monosílabos calculados. Quería que sintiera el vacío sin saber aún por qué. Cuando se fue, me quedé en la cocina y llamé a un amigo de confianza, Luis, que trabaja como informático. Le pedí un favor. Quería una copia de seguridad de todo lo que pasara por el teléfono de Lucía sin tocarlo directamente. Luis me dijo que era ilegal si no tenía su consentimiento. Le respondí que no necesitaba nada que pudiera meterlo en líos, solo una forma de saber si ella usaba el ordenador o el correo compartido para comunicarse. Me prometió echarme una mano. Esa tarde recibí un correo reenviado desde nuestra cuenta común. Era una confirmación de reserva en un pequeño hotel rural en Guadalajara para el siguiente fin de semana. A nombre de Lucía y Javier López. Mi nombre no es López. No hacía falta pensar mucho.
Cerré el ordenador y apreté los puños sobre la mesa. En ese momento no sentí tristeza. Sentí dignidad. Ella pensaba que yo no me atrevería a enfrentarla, que seguiría fingiendo. Decidí que el fin de semana iría a ese hotel. No para descubrir nada más, sino para mirarla a los ojos cuando se diera cuenta de que lo sabía todo. El viernes por la mañana, antes de irme al taller, le dije con calma que pensaba salir el sábado a visitar a mi hermano en Cuenca. Ella asintió y dijo que le parecía bien, que justo ese día pensaba hacer una escapada con Clara. Todo encajaba con una precisión absurda. Me limité a sonreír. Por dentro, la decisión ya estaba tomada. El sábado me levanté temprano, preparé una mochila ligera y salí de casa una hora antes de lo que le había dicho. Conduje hasta el hotel que aparecía en la reserva. Estaba en mitad del campo, un edificio restaurado con apenas 10 habitaciones. Aparqué lejos y esperé. A media mañana, vi el coche de Lucía llegar. Ella bajó, vestida de manera informal pero con un cuidado evidente. Detrás de ella, el mismo hombre del bar. Hablaron unos segundos y entraron juntos. Esperé 40 minutos. Me di tiempo para no actuar con impulso. Luego bajé del coche y caminé hacia la entrada. La recepcionista me preguntó si tenía reserva. Le mostré una sonrisa seca y le dije que buscaba a mi esposa. Ella dudó un instante, pero no intentó detenerme. Subí al primer piso, donde estaban las habitaciones. La puerta 108 estaba entreabierta. No llamé. Empujé despacio y entré. Lucía estaba sentada en la cama, riendo, con una copa de vino en la mano. Cuando me vio, se le cayó la copa al suelo y el silencio llenó el espacio. El hombre se quedó quieto, sin entender. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, pálida. Pensé que podríamos aprovechar el fin de semana juntos, ya que decías que ibas con Clara, respondí con calma. El tipo intentó hablar, pero le hice un gesto con la mano. No tenía nada que decir. Lucía empezó a balbucear una explicación absurda, algo sobre una confusión, sobre que no era lo que parecía. La escuché unos segundos y luego le pedí que se vistiera. No grité, no la insulté. No quería darle ese espectáculo. Cuando se levantó, recogió su ropa del suelo sin mirarme. El otro tipo se vistió rápido, murmurando disculpas. Cuando salió, lo seguí con la mirada hasta que cerró la puerta. Lucía se sentó al borde de la cama y empezó a llorar, sin ruido, con la cabeza agachada. Me quedé de pie frente a ella. Solo quiero que me digas la verdad, dije. Tardó en responder. Finalmente, levantó la vista y dijo que todo había empezado meses atrás, que no planeaba nada, que se sentía sola, que el trabajo, la rutina, los años, todas esas excusas que suenan a manual de justificaciones. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté si pensaba seguir con él. No respondió. Entonces ya no hay nada que hablar, dije, y salí de la habitación. Caminé hacia el coche con una calma que no esperaba sentir. No había alivio ni furia. Era otra cosa, una sensación de haber cerrado un capítulo aunque el dolor siguiera ahí. Me detuve un momento antes de arrancar y respiré hondo. No pensé en venganza aún, ni en lo que vendría después. Solo en que, por primera vez en semanas, ya no tenía dudas. Esa noche dormí solo en casa. Lucía no volvió. Lucía regresó el domingo por la tarde, cuando el sol ya caía y las persianas del salón filtraban una luz apagada que hacía parecer la casa más pequeña. Entró sin decir palabra, dejó las llaves sobre la mesa y se apoyó contra la pared mirando al suelo. Yo estaba sentado frente a la televisión encendida pero sin volumen, con un plato de comida que no había tocado. No la saludé ni me moví.
Permanecimos así, en silencio, durante casi un minuto, hasta que ella respiró hondo y dijo que quería hablar. Le respondí que no hacía falta, que ya lo había visto todo. Dijo que no era tan simple, que quería explicarse. Me levanté despacio, la miré sin expresión y le dije que ya se había explicado bastante el día anterior. Ella me pidió que la escuchara, y aunque no tenía ganas, le hice un gesto para que hablara. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que todo había empezado con una amistad, que necesitaba sentirse viva, que el otro hombre la hacía reír, que no pretendía hacerme daño. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté si se daba cuenta de lo absurdo que sonaba, que nadie se acuesta con otro por accidente ni por aburrimiento, que hay que decidirlo, planearlo y sostener la mentira día tras día. Ella empezó a llorar, pero ya no me afectaba. Le pedí que dejara de hacerlo, que las lágrimas no iban a arreglar nada. Le dije que a partir de ese momento dormiría en el cuarto pequeño y que necesitaba pensar cómo organizar todo. No me discutió. Se fue en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Esa noche no dormí. No por tristeza ni por rabia, sino porque tenía la cabeza llena de cálculos. Pensaba en la casa, en la cuenta común, en los años invertidos, en lo que se venía encima. Me di cuenta de que la peor parte de una traición no es el golpe inicial, sino lo que viene después, la reconstrucción de la rutina con la otra persona todavía ahí, moviéndose por las mismas habitaciones, fingiendo normalidad. A las 6 de la mañana me levanté, me duché y salí hacia el taller. Necesitaba ocupar el tiempo antes de que el cansancio se convirtiera en desesperación. Durante el día recibí varios mensajes de ella. Decía que quería hablar de nosotros, que no soportaba la distancia, que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. No respondí. Por la tarde, antes de cerrar el taller, me llamó Raquel, la mujer de Carlos. Me preguntó si estaba bien, que había notado a Lucía muy alterada en el trabajo. Le dije que no se preocupara, que estaba todo bajo control. Luego colgué y me quedé mirando la puerta del taller. En realidad, no tenía nada bajo control. Solo tenía claro que no iba a dejar las cosas como estaban. Si Lucía había destruido la confianza que nos unía, lo mínimo era que sintiera el peso de sus decisiones. Esa noche, cuando llegué a casa, ella había preparado la cena. Me recibió con una sonrisa tensa, como si esperara que la rutina nos devolviera algo. Me senté, comí en silencio y cuando terminé le dije que teníamos que poner las cosas en orden. Le expliqué que no pensaba divorciarme todavía, pero que quería separar las cuentas, las responsabilidades y los espacios. Ella se mostró aliviada, creyendo que eso significaba una oportunidad para recomponer algo. No se daba cuenta de que la distancia que yo necesitaba era definitiva. Pasaron varios días de una calma forzada. Ella se comportaba con una dulzura exagerada, preparaba mi comida, dejaba notas en la nevera, preguntaba cómo me sentía. Yo respondía con frases cortas, siempre educadas, pero frías. Cada gesto suyo me resultaba calculado. Cada palabra sonaba ensayada. Mientras tanto, empecé a preparar mi respuesta. No una venganza de película, sino algo real, medido y sin gritos. Quería que sintiera la pérdida de control que había provocado en mí. Un jueves por la tarde, después del trabajo, pasé por una inmobiliaria del centro. Pregunté por pisos de alquiler pequeños, discretos y en zonas tranquilas. Les dije que era para un cliente, pero en realidad buscaba uno para mí. Encontré uno cerca del taller, amueblado, barato y sin contrato largo. Lo reservé con una señal. Luego llamé a un amigo que trabaja en el banco y le pedí que me ayudara a abrir una cuenta a mi nombre, sin vinculación con la anterior. En 2 días ya tenía el control de mis ingresos. Todo lo que había en la cuenta común quedaría para los gastos de la casa hasta nuevo aviso.
El viernes, cuando llegué a casa, Lucía estaba viendo televisión. Le dije que necesitaba hablar con ella. Me miró con miedo. Le conté que había decidido mudarme temporalmente a un piso cercano para aclarar mis ideas. Intentó convencerme de que no hacía falta, que podíamos arreglarlo. Le respondí que no se trataba de una pausa, sino de una transición. Quise dejarlo claro, no había marcha atrás. Ella empezó a llorar, esta vez sin palabras. Le dije que no hacía falta que dramatizara, que aún podíamos mantener la convivencia en buenos términos hasta resolverlo todo. Durante el fin de semana empaqué mis cosas sin esconderlo. Ella intentó ayudarme, pero le pedí que no lo hiciera. Cada prenda que guardaba en la maleta me recordaba algo, viajes, discusiones, cumpleaños, noches que creía felices. No eran recuerdos, eran comprobaciones de que mi vida entera había estado construida sobre una versión parcial de la verdad. Cuando terminé, la casa quedó casi igual, pero vacía de significado. El domingo, antes de irme, la encontré sentada en el sofá con la mirada perdida. Me pidió una última oportunidad. Dijo que había cortado toda comunicación con él, que se arrepentía, que solo necesitaba que la perdonara. Le respondí que el perdón no servía de nada si la confianza estaba muerta. Le expliqué que no odiaba a nadie, que simplemente había terminado. Me miró como si no entendiera lo que oía. Dijo que no podía imaginar la vida sin mí. Le contesté que debería haberlo pensado antes. Cogí las maletas y salí sin mirar atrás. El nuevo piso era pequeño, apenas una habitación, un baño y una cocina mínima. Pero me bastaba. Pasé las primeras noches en silencio, sin televisión ni música. Solo quería acostumbrarme a la idea de que el ruido que había llenado mi vida ya no era necesario. En esos días, Lucía me enviaba mensajes todos los días. A veces pedía perdón, otras intentaba provocarme recordando cosas buenas, incluso llegó a decir que pensaba que nuestra historia era demasiado importante para dejarla morir. No contesté a ninguno. Un jueves por la tarde apareció en el taller. Entró sin avisar, con el rostro cansado y los ojos hinchados. Me pidió que habláramos 5 minutos. La llevé al despacho para evitar el espectáculo frente a los clientes. Dijo que no soportaba verme así, que necesitaba una oportunidad para demostrarme que podíamos salir adelante. Me limité a escucharla. Cuando terminó, le dije que no podía seguir actuando como si todo se pudiera borrar. Le expliqué que el respeto no se mendiga y que lo que había hecho tenía consecuencias. Ella preguntó si había alguien más, si me había metido con otra mujer. Le respondí que no, que mi única relación era conmigo mismo, que tenía suficiente con recomponerme. Salió sin despedirse. Después de esa conversación, decidí dar el siguiente paso. Había sido demasiado fácil para ella moverse entre el arrepentimiento y la comodidad de seguir en la casa. Quería que sintiera lo que era perderlo todo. Un sábado fui a buscar a Raquel y le pedí un favor. Le expliqué parte de la situación y le pedí que, en la medida de lo posible, contara la historia en el círculo de amigos comunes, sin inventar nada, solo con los hechos. Sabía que en nuestro entorno la apariencia pesaba mucho, y que Lucía valoraba más la imagen que la verdad. Raquel accedió, aunque con cierta incomodidad. En una semana, la noticia se había extendido. No eran rumores morbosos, era información directa. Lucía empezó a notar el cambio. Su tono en los mensajes pasó de la súplica al reproche. Decía que la estaba humillando, que no tenía derecho a exponerla. Le contesté por primera vez en días, con un mensaje corto, solo conté la verdad. La reacción fue inmediata. Me llamó varias veces, dejó notas en el taller, y finalmente me esperó en la puerta de casa. Quiso discutir, pero me mantuve firme. Le repetí que no había nada que arreglar, que la única salida era el divorcio. Dijo que no firmaría,
que aún me amaba. Le respondí que el amor no se demuestra con discursos, sino con respeto, y que hacía tiempo que ella había renunciado al suyo. Esa noche, por primera vez desde que empezó todo, sentí una calma verdadera. No era felicidad, pero sí certeza. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma, pero también entendí que podía empezar de nuevo. No tenía plan de futuro, ni ganas de pensar demasiado. Solo quería cerrar la puerta del pasado con la misma tranquilidad con la que ella la había abierto para dejarme fuera. Lucía dejó de escribir por casi una semana. No mensajes, no llamadas, ni una nota en el taller. El silencio era extraño, pero bienvenido. No lo interpreté como aceptación, sino como el comienzo de una nueva fase. Estaba claro que su orgullo había entrado en juego. Esa pausa no significaba comprensión, sino cálculo. Lo supe cuando el siguiente lunes, justo antes de cerrar, apareció de nuevo en el taller, esta vez sin maquillaje, vestida como si viniera directa de casa, con la cara cansada y una carpeta en la mano. Me pidió 5 minutos otra vez. Le dije que hablara. Sacó varios papeles de la carpeta, todos con membrete de abogados. Dijo que había hablado con uno, que había empezado a preparar un acuerdo de separación, que había decidido respetar mi decisión, pero que no iba a irse sin decir lo que sentía. Le dije que ya no tenía sentido hablar de sentimientos, que había tenido muchas oportunidades para hacerlo antes, que ahora solo quedaba resolver lo práctico. Ella insistió. Dijo que no podía vivir sabiendo que todo terminó así, que necesitaba entender qué iba a pasar después. Le respondí con calma que lo que iba a pasar después era simple, íbamos a firmar el acuerdo, íbamos a dividir lo que tocara, y cada uno iba a rehacer su vida como pudiera. Ella me miró como si le hubiera escupido en la cara. Dijo que le dolía que fuera tan frío. Yo le contesté que la frialdad llegó mucho antes, cuando ella decidió empezar una relación paralela mientras dormía conmigo cada noche. Me preguntó si de verdad no me quedaba nada dentro. Le respondí que lo que me quedaba era dignidad, y eso era más importante que el amor maltratado. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites. Citas con abogados, revisión de documentos, visitas al banco, cambios de titularidades. Todo mecánico. Todo obligatorio. Ella intentaba disimular su incomodidad con gestos de amabilidad, trayendo algún café o sugiriendo que firmáramos en casa, pero yo mantenía la distancia. No aceptaba nada. No porque me doliera verla, sino porque entendía que su estrategia no era volver a estar conmigo, sino suavizar las cosas para salir sin daño. Lo que más me molestaba de todo era su falta de honestidad emocional. Seguía midiendo cada palabra. No había ni una confesión sincera, ni un lamento claro. Solo fórmulas cómodas, frases estándar de manual, como si hablara desde el guión de alguien más. Esa distancia entre lo que hizo y cómo lo asumía me resultaba más ofensiva que la traición en sí. Un jueves por la tarde, recibí un mensaje de su madre. Me pedía que fuera a verla. Hacía meses que no hablábamos. Decidí ir. No por educación, sino porque quería dejar claro que todo estaba cerrado, incluso con la familia. Llegué a su casa y me recibió con un abrazo forzado. Me ofreció café. Acepté. Empezó con una serie de frases sobre lo bonita que era nuestra relación, sobre los errores que todos cometemos, sobre cómo lo importante era el perdón. La dejé hablar. Cuando terminó, le dije con serenidad que apreciaba su intención, pero que no había nada que perdonar ni olvidar. Le expliqué que no iba a construir mi vida sobre una base que ya estaba podrida. Ella insistió, dijo que su hija estaba destrozada, que no era la misma desde que me fui, que hablaba de mí todos los días. Le respondí que eso no era problema mío. Que si Lucía quería tanto esta familia, podía haberla cuidado cuando tuvo la oportunidad. Me levanté, le agradecí el café y me fui. No volví a recibir mensajes suyos.
Esa misma noche, Lucía apareció en el piso. No me avisó. Tocó el timbre sin descanso. Abrí. No dijo nada. Me miró, tragó saliva y preguntó si podía pasar. Me quedé en la puerta. Le pregunté qué quería. Me dijo que hablar, solo hablar. Le recordé que ya habíamos hablado suficiente. Me dijo que necesitaba hacerlo una vez más, con sinceridad, sin defensas. Dudé unos segundos. Al final la dejé entrar. Se sentó en la silla del comedor, mientras yo me quedé de pie. Empezó diciendo que había pensado mucho, que durante semanas había intentado entender qué fue lo que se rompió, qué fue lo que hizo que cruzara esa línea. Dijo que no tenía excusas, pero sí razones. Que no me culpaba a mí, pero que tampoco podía cargar todo sobre sus hombros. Le pregunté qué quería exactamente. Me respondió que no pretendía volver. Que había asumido que no la iba a perdonar. Que sabía que me había perdido. Pero que aún así necesitaba cerrar la historia de otro modo. Le pedí que fuera directa. Dijo que todo comenzó el año anterior, que en algún punto empezó a sentir que en casa era invisible, que yo estaba siempre en otra cosa, el trabajo, el taller, los problemas. Que cada conversación era práctica, que cada gesto era automático. Que conoció a ese hombre en una reunión de proveedores, que al principio solo hablaban de cosas triviales, pero que con el tiempo empezó a contarle lo que sentía, lo que no decía en casa. Que cuando se dio cuenta, ya estaba metida. Que no lo justificaba, pero que así pasó. La escuché entera. Cuando terminó, le agradecí que por fin hablara claro. Luego le dije que no me interesaba entender sus motivos. Que cada uno vive la relación desde un lugar distinto. Que quizás yo también fallé, pero que nada de eso justificaba mentir durante meses. Le recordé que no era lo que hizo, sino cómo lo sostuvo. Que pudo haber hablado, pudo haber enfrentado la crisis, pudo haber dicho que estaba mal, pero eligió esconderse. Y eso era lo que más dolía. Dijo que lo entendía. Me miró fijo y preguntó si había alguna mínima posibilidad de que con el tiempo volviéramos a intentarlo. Le respondí que no. No porque la odiara. No porque ya no sintiera nada. Sino porque lo que se rompe de esa manera no se repara. No se pega. Se reemplaza o se entierra. Se quedó callada. Se levantó, se acercó, me abrazó. No correspondí. Le dije que eso ya no tenía sentido. Asintió, agarró su bolso y se fue. No dijo adiós. A los pocos días, firmamos los papeles. En la notaría, no hubo conversación. Solo firmas, comprobaciones y 2 bolígrafos que nadie quiso llevarse. Cuando salimos, me deseó suerte. Le respondí lo mismo. Cada uno subió a su coche. No nos miramos. Esa noche cené solo, pero no me sentí solo. Era diferente. No había silencio incómodo, ni recuerdos forzados. Solo yo, la comida, y el ruido del tráfico en la calle. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Era la consecuencia de una elección. Y aunque dolía, dolía de otra forma. Como cuando una herida empieza a cicatrizar. Pasaron 2 semanas desde que firmamos el acuerdo y no volví a tener contacto con Lucía. No hubo mensajes, llamadas ni encuentros casuales. El pueblo, que hasta hace poco se sentía como un escenario compartido, parecía ahora dividido en zonas por las que solo circulaba uno de los dos. Yo evitaba los lugares que sabía que ella frecuentaba, no por cobardía, sino porque no tenía interés en mantener gestos forzados ni conversaciones huecas. Me acostumbré rápido a la nueva rutina. Me levantaba temprano, desayunaba en silencio, abría el taller antes de la hora y cerraba más tarde solo para no volver al piso vacío demasiado pronto. Mis compañeros notaron el cambio.
Algunos intentaron preguntar con rodeos, pero yo cortaba cualquier intento de conversación personal. No quería compasión ni consejos. Quería espacio. Una noche de sábado salí a caminar por el barrio. No era algo que soliera hacer, pero necesitaba aire. Terminé frente al bar donde solíamos ir cuando las cosas entre nosotros todavía funcionaban. Desde afuera, vi que estaba lleno. No entré. Me quedé parado unos minutos, mirando las luces, recordando conversaciones que ahora me parecían de otros. No me dolió. Sentí cierta distancia, como si lo vivido hubiera pertenecido a una versión anterior de mí. Seguí caminando hasta que el cansancio me hizo volver. Esa noche dormí profundamente. Durante las siguientes semanas, mi círculo social cambió. Dejé de ver a muchas parejas que antes compartían cenas con nosotros. Algunos me escribieron, otros desaparecieron sin más. No los culpé. Cuando una pareja se rompe, los amigos comunes eligen bando o se retiran. No esperaba lealtades eternas. Me bastaba con saber que no me había quedado sin nada. Raquel y Carlos se mantuvieron cerca, aunque sin invadir. Les agradecí su respeto. Una tarde, Carlos vino al taller con una caja de cervezas. Se sentó conmigo en la trastienda y hablamos de cosas simples. Trabajo, fútbol, clientes problemáticos. En un momento hizo una pausa y me dijo que me veía distinto. Le pregunté si mejor o peor. Me dijo que más tranquilo. Le respondí que no era tranquilidad, sino agotamiento. Rió y no insistió. Esa clase de silencios valen más que 1000 palabras. Un día recibí una carta. Era de Lucía. No un mensaje, no un correo, sino una carta escrita a mano. Dudé antes de abrirla. La leí en el taller, solo, cuando todos se habían ido. No era larga. Decía que no buscaba retomar nada, que no esperaba perdón ni contacto, pero que necesitaba dejar por escrito lo que nunca pudo decir en persona. Hablaba del miedo, de la culpa, del desgaste lento de los años, del hueco que empezó a sentir entre nosotros sin saber cómo llenarlo. Decía que no buscaba justificar nada, solo compartir su versión. Terminaba pidiéndome que, con el tiempo, recordara algo bueno. No respondí. No porque me pareciera mal, sino porque entendí que todo lo que tenía que decir ya lo había dicho con mis decisiones. Un sábado por la tarde decidí ir a visitar a mis padres, que vivían a unos 40 minutos. No los había visto desde que empezó todo. Me recibieron con abrazos y platos llenos de comida. Mi madre intentó preguntar por Lucía, pero mi padre le hizo un gesto y cambió de tema. Comimos en paz. Después del café, salimos al porche. Mi padre me miró serio y me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía, pero que lo estaría. Me dio una palmada en el hombro y no dijo nada más. En ese gesto sentí más comprensión que en todas las charlas que había tenido con otras personas. Al volver al pueblo, pasé por la casa que había sido mi hogar durante casi 10 años. La fachada seguía igual, las persianas medio bajadas, el buzón con publicidad sobresaliendo. No me detuve, pero verla me dejó un nudo en el estómago. No por lo que fue, sino por cómo terminó. Pensé en todo lo que construimos ahí, en cada discusión y en cada intento de arreglo. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir algo parecido por alguien. No tenía respuesta. Volví al piso y me senté frente a la mesa con una libreta en blanco. Empecé a escribir cosas sueltas. No una carta, ni una lista de reproches, sino pensamientos. ¿Qué había aprendido? ¿Qué errores no volvería a cometer? ¿Qué tipo de relación quería en el futuro, si es que alguna vez volvía a confiar en alguien? Escribí que no me arrepentía de haber amado, pero que ahora sabía que el amor no basta. Que sin respeto, sin verdad, sin presencia real, todo lo demás se convierte en rutina decorada.
Escribí que me perdonaba por no haber visto antes lo que pasaba. Que no iba a cargar con la culpa de dos. Los días empezaron a pasar más rápido. Empecé a dormir mejor, a comer con más ganas, a reírme en el taller sin sentir que fingía. La vida no volvió a ser como antes, pero dejó de doler tanto. A veces pensaba en Lucía. No con odio, ni con pena. Solo como se piensa en alguien que estuvo y ya no está. Un recuerdo más. Una historia cerrada. Un viernes por la tarde, mientras limpiaba el taller, recibí un mensaje de Sergio, el chaval que trabajaba conmigo. Me decía que había encontrado una cartera en el coche de un cliente y no sabía qué hacer. Le dije que la trajera. Cuando llegó, venía acompañado de una chica. Me la presentó. Era su prima. Se ofreció a ayudar con algunos trámites. Charlamos un rato. Nos reímos. Cuando se fueron, me di cuenta de que había disfrutado la conversación sin pensar en nada más. Sin comparaciones, sin fantasmas. Solo un momento simple, pero honesto. Esa noche salí a caminar otra vez. No tenía rumbo. Terminé en una plaza, sentado en un banco, mirando a la gente pasar. Pensé que, al final, todo lo que había pasado no me había destruido. Me había roto, sí. Pero también me había obligado a mirarme sin excusas. A saber quién era cuando ya no quedaba nada que sostuviera la mentira. No sé qué viene ahora. No tengo planes. No busco otra relación ni quiero llenar el vacío con aventuras. Quiero vivir con calma, hacer las cosas a mi manera, recuperar mi tiempo. A veces, cuando alguien me pregunta si estoy bien, contesto que sí. Otras veces, solo sonrío. Porque estar bien no es lo mismo que estar feliz. Es saber que puedes con lo que te toca. Y yo puedo. Ese es el final. No hay grandes giros, ni redenciones forzadas. Solo una historia real de dos personas que se perdieron y uno que decidió no quedarse en el lugar donde lo traicionaron. Y con eso, basta.